y ya imprimirlo con paciencia. Buenas, profesor. Hoy vamos a explicar sobre el tema, lo que es el proceso de toma de decisiones gerenciales. Por ende, vamos a ver qué es el concepto. ¿Qué es la toma de decisiones? La toma de decisiones es la selección de un curso de acción entre varias opciones. Un aspecto fundamental en la toma de decisiones es la percepción de la situación en la que el individuo va a partir o base ya sea esto por un grupo de personas implícitas. Otro concepto, también vemos que el administrador pasa la mayor parte de su tiempo resolviendo problemas. ¿Y esto para qué? Para que esto pueda llegar a tomar unas decisiones. Para ser eficaces en su trabajo, el administrador debe poseer conocimientos técnicos adecuados, experiencias suficientes y saber manejar por lo menos algún método de toma de decisiones. Características de las decisiones gerenciales. Los gerentes se enfrentan a problemas constantes. Algunos son sencillos, otros a menudo parecen abrumadores. Algunos exigen una acción inmediata, mientras que otros a veces requieren menos años para resolverse. Para que puedan tomar una decisión eficaz y sobre todo con mayor precisión, ya sea esto evitando los riesgos e incertidumbres que puede tener una empresa. Las decisiones programadas y no programadas. ¿A qué se refiere las decisiones programadas? Como el tiempo es valioso y escaso, son aquellas situaciones en las que se recurre con mayor importancia. Estas pueden ser tipificadas de manera tal que al ocurrir ya se tenga decidido lo que se debe hacer. O sea, programar antes de hacer algo. Ya, los reglamentos y las políticas contienen decisiones programadas que surgen a partir de tiempos, el tipo de situaciones que ende la empresa. Las decisiones programadas. Existen decisiones programadas por su recurrencia que involucran situaciones repetidas. Y hace esto con el tiempo, en el tiempo cotidiano que todos llevamos. Un ejemplo sencillo sería la política de reclutamiento y selección de personal que implica de una serie de exámenes, ya sea esto exámenes de psicométricos y técnicos, así como varias entrevistas. Decisiones programadas. Las decisiones programadas por su importancia relativa implican una regla o política que surge efecto hasta el momento en que la persona va a tomar la decisión y esto cada vez se vuelve más importante. Un otro claro ejemplo que podemos tener es la política de emisión, por ejemplo, de cheques. Para el pago de proveedores, lo que hace es establecer un límite de dinero. Para poder emitir cheques de pago sin requerir de autorización, o sea, de un jefe superior. Ahora, ¿qué son las decisiones no programadas? Las decisiones no programadas son las que involucran situaciones imprevistas, algo que yo no programé, que de un día a otro me puede pasar. ¿Quiénes toman decisiones no programadas? Para esto deben cumplir algunos requisitos para ser eficaces. Uno claro, que es la capacidad técnica, tener la capacidad técnica, un dominio de algún método para la toma de decisiones, una experiencia, la fortaleza de carácter. ¿Para qué? Para asumir la responsabilidad y enfrentar las consecuencias. Las decisiones también se toman cuando el acontecimiento que se les da origen no está planeado o se esperan que ocurriera. Esos son lo que son los problemas imprevistos cuando se nos da. Ahora, las decisiones no programadas involucran a lo que es a la persona, ya sea a un nivel superior, dado de un impacto y de consecuencias que se va a dar en la organización. En la práctica se establece como regla general que los administradores deben generar decisiones programadas para todas aquellas que por naturaleza nos van a permitir toma de decisiones, pero que van a ser eficaces, claras y precisas, de forma razonable. También limitar las decisiones no programadas.
¿Para qué? Para no tener algo como imprevistos que se nos van a dar de cualquier momento otro. Estas decisiones no programadas solo a los casos que verdaderamente lo ameritan, o sea, de cualquier otro momento sí, pero en casos especiales. ¿Qué tiene la importancia de incertidumbre en la toma de decisiones? El grado de variabilidad de la incertidumbre dependerá de la situación o problema a resolver por el mismo entorno en el que se presente. Se puede aseverar que la toma de decisiones va a implicar siempre ciertos riesgos y por ende un grado mayor o menor incertidumbre. Características de las decisiones gerenciales. Como ya hemos dicho bien, uno, tenemos el riesgo, el siguiente es la incertidumbre, el conflicto y las decisiones programadas y decisiones no programadas. Certeza. Una de las más características que podemos presentar es la certeza. ¿Qué es la certeza? Es el estado que existe quienes toman decisiones, disponen de información completa y precisa. Incertidumbre. ¿A qué se refiere incertidumbre? Es cuando existe quienes lo van a tomar las decisiones no cuentan con una información suficiente para conocer las consecuencias de distintas acciones. El riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es el estado que existe cuando una probabilidad de un éxito es inferior al 100%. Quienes toman buenas decisiones, como podemos ver, para poder tomar unas buenas decisiones, prefieren evitar o manejar los riesgos. El conflicto. El conflicto más que nada se refiere a presiones opuestas que van a ser de distintas maneras o de distintas fuentes, como pueden ser de manera individual, que pueden experimentar un conflicto psicológico cuando se resulta atractivas diversas opciones o cuando ninguna de todas lo es. Se toman decisiones entre personas o grupos y se crea un conflicto del grupo. Como dice, el conflicto se va a crear ya sea por un conjunto de compañeros o ya sea individualmente. Ahí revocamos, decimos que está bien o que está mal, entonces por ende podemos llegar a un conflicto entre el grupo. Proceso de toma de decisiones. Para el proceso de toma de decisiones debemos hacer un suceso de estímulo. Otro que es la búsqueda de información, y hacer esta información de manera correcta. La formulación del problema. La evaluación de alternativas, elección de la mejor alternativa y lo que es la implementación. Las etapas de toma de decisiones. Uno, hemos hecho el suceso de estímulo. ¿Qué es el suceso de estímulo? El suceso de estímulo es la situación que impulsa al individuo a participar en el proceso de la toma de decisiones. Existen puestos dentro de las organizaciones cuyos ocupantes siempre están involucrados en las decisiones. Ese es un suceso de estímulo, impulsar al individuo a participar en el proceso de la toma de decisiones. Los sucesos que conducen a las personas a tomar decisiones son muy diversos, como por ejemplo, podemos ver, determinar si se debe otorgar un descuento adicional a un cliente nuevo, que hace un gran pedido de mercaderías, digamos, y que amenaza con cancelar el pedido si no se le otorga el máximo descuento posible. Entonces, por ende, vemos en ese preciso ejemplo, podemos ver la decisión que uno puede tener. También el responsable de la toma de decisión debe tener el deseo de hacer algo y creer que existen los recursos y las capacidades necesarias para poder resolver el problema y hacer un diagnóstico de la verdadera causa de los síntomas del problema que se hicieron evidentes. Como es en el ejemplo, vemos que el cliente amenaza con cancelar el pedido si no le otorga el máximo descuento posible. Por ende, entonces debe tener la necesaria capacidad para poder resolver el problema. 2. Tenemos la búsqueda de información. La búsqueda de información necesita que el tomador de decisión reúna toda la información necesaria que puede necesitar
Ya, acerca de del problema que vamos a tener, ya sea que se va a realizar en la empresa, se va a dar en la empresa, necesitamos tener toda la información necesaria. ¿Para qué? Para tener una toma de decisión, ya sea de forma eficaz, razonable, confiable. Retomando el ejemplo anterior, ¿quién tomará la decisión? Quien debería tomar la decisión en el ejemplo anterior debería indagar acerca de las políticas de descuento de la empresa para saber si está de acuerdo con ellas o no, o si se procede al descuento o no. Quienes toman decisiones buscan soluciones fáciles. Para ellos utilizan ideas que han sido observados o han intentado con anterioridad, o bien siguen el consejo de otros, o sea, de terceras personas que han enfrentado a problemas similares. Las soluciones a la medida deben diseñarse para problemas específicos, mediante la combinación de ideas en soluciones ya nuevas y creativas, innovadoras. La formulación de problemas es otra de las etapas de la toma de decisiones. Se debe plantear la situación en términos decisorios. Generalmente las opciones se evalúan sin pensarlas mucho o sin que sean muy lógicas. En la formulación del problema que cada uno se da, debemos de plantearnos en la situación y por ello pensarlas muy claras y si son lógicos o no. Para ende, digamos, es fundamental predecir las consecuencias de lo que sucederá al poner en práctica diversas opciones, diversas soluciones. Los efectos sobre las medidas financieras se van a dar a medida de desarrollo. Por ejemplo, en el caso anterior, en el ejemplo que les hice, nos preguntamos si se debe otorgar el descuento adicional a este cliente, aun cuando la política indica que debe tener un año como un cliente y haber realizado al menos 10 pedidos. Se va a dar, o sea, se va a verificar todas las posibles, la formulación al problema. Nos vamos a ver la situación en lo que nos encontramos y pensar si hay lógica o no hay lógica. Tener la evaluación de alternativas. Se deben identificar las decisiones posibles y sus consecuencias, medir las decisiones que podemos tener y también tener en cuenta sus consecuencias que tiene al respecto de todas las decisiones posibles que podemos tener. Estas etapas son consecuencias que pueden referirse a aspectos cuantificables, como por ejemplo, digamos, tenemos el ingreso, tenemos el costo, tenemos las ganancias, entre otros, pero también aspectos cualitativos, como por ejemplo una imagen, una satisfacción al cliente, ambiental, laboral, entre otros. Por ejemplo, se tiene 4 opciones básicas. Otorgar el descuento pasando por encima de la política y sin consultarlo con el director. Esa es una opción básica. Segunda opción, seguir al pie de la letra la política, no otorgar el descuento y perder el pedido. Como tercera opción, podemos negociar con el director de ventas para que le otorgue un descuento especial al cliente. O otra opción sería negociar con el cliente nuevo para que acepte el descuento máximo permitido. Entonces, para ello, nos planteamos posibles opciones o posibles respuestas a nuestro problema. Por ende, vemos a una elección de la mejor opción. Eso ya es una de las otras etapas para la toma de decisiones. Bueno, la persona que va a tomar la decisión debe elegir la mejor opción después de haber analizado todas las alternativas viables. Como en el ejemplo tuvimos 4 opciones. La alternativa elegida debe ser ejecutada. En el ejemplo, en análisis, se ha escogido la opción C. Es otorgarle el descuento especial al cliente previa negociación con el director de ventas. De esta forma no se tiene que saltar la política sin autorización ni tampoco se pierde un pedido muy atractivo. Eso es lo que nos vamos a la opción C, ¿verdad? Digamos que para no perder al cliente, entonces le otorgamos un descuento especial y previa negociación con el director de ventas, siempre acordándonos mutuos.
es muy importante en una empresa. La implementación. ¿A qué se refiere la implementación? Es poner en marcha de la alternativa elegida. Generalmente necesita de recursos especializados designados en la participación de varias personas o departamentos. Los instrumentos de la decisión se debe comprender a la elección y comprometerse con su exitosa implementación.